Muy buenas noches. A nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la Dirección Colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros y nuestras estudiantes, docentes, a los invitados especiales. El agradecimiento a la doctora Fabiola Lanis Sábano por permitirnos tener estas conferencias semanales. Un saludo y un abrazo muy fuerte, más allá del Océano Atlántico, a Lilia Cárdenas. Nos da mucho gusto que estés conectada, Lilia. Y sobre todo, darle la bienvenida y el agradecimiento a nuestra ponente de hoy, la maestra Silvia Sosa Pulido, a quien me voy a permitir presentarles en este momento. Ella, bueno, es odontóloga con múltiples especialidades afines por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también es licenciada en Psicología Clínica por la misma institución. Ella cursó la maestría en Terapia Familiar Sistémica en el ILEF, Instituto Superior de Estudios de la Familia, con la tesis Círculo de Mujeres, la violencia invisibilizada. Cursó el diplomado en Prevención y Atención a la Violencia Familiar en Grupo Cabida, por ILEF. Desde 2015 organiza y coordina círculos de mujeres, la terapia grupal en adicciones, terapia para familias en situaciones de adversidad, terapia individual y de pareja con enfoque de género y de derechos humanos. En el año 2018, en Beijing, China, se certificó como maestra Chinen Chikun, espero haberlo dicho correctamente. Está bien, sí. Meditación y disciplina china encaminada a la salud integral de la mente y el cuerpo. Hoy nos visita en el espacio virtual del CVZ para darnos la conferencia Resiliencia, la respuesta a la segunda pandemia. Le agradecemos mucho su presencia y Silvia, tienes el micrófono. Muchas gracias, Sale. Primero agradecerte a ti, a Lilia, el haberme contactado, a la doctora Fabiola Lanis por la invitación, a la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, a la doctora María Elena Sosa, a la comunidad del CVZ que les tengo tanto cariño y tanto respeto. Y bueno, hoy tenemos esta ponencia que a mí en lo particular se me hace bien importante porque estamos en el contexto todavía de la pandemia, de este fenómeno global sin precedentes que hemos estado viviendo todos desde hace más de un año y que al principio era como una novedad, como algo, lo vivimos en muchos momentos como algo inusitado, como no creyéndolo. Y bueno, todos lo hemos vivido, entonces en eso no me voy a detener. Solo le pusimos de título la ponencia La resiliencia como respuesta a la segunda pandemia porque por la Organización Mundial de la Salud está previendo que haya consecuencias emocionales de diferente índole en los diferentes sectores de la población. Y entonces por eso es tan importante ponerle foco al fenómeno. Es un estrés psicosocial el que estamos viviendo, todos estamos bajo el paraguas de este estrés generalizado. Y si a esto le aumentamos el estrés personal que cada quien tiene, el estrés familiar, el estrés laboral, el estrés escolar, entonces se van sumando y esta sumatoria de estrés va generando diferentes respuestas en los seres humanos, ¿no? Y entonces en el imaginario social, en el imaginario colectivo, percibimos las consecuencias emocionales de todo esto como en dos vertientes, ¿no? La gente habla o de enfermedad emocional o de aquí no pasa nada. Y la verdad es que no, en medio de esos dos puntos tenemos una zona de grises que es donde los encontramos todos, ¿no? Y es mejor hacer esa conciencia lo más pronto posible para poder tener como una solución o para poder brindar estrategias de prevención. Los grupos más vulnerables generalmente son los que ya eran grupos vulnerables antes de la pandemia. Con la aparición de la pandemia se exacerban todas las condiciones
¿no? Personas que tendían a la depresión desarrollan una depresión, personas que tendían a la ansiedad, personas, así como la pandemia de salud atacó más a personas que tenían enfermedades de base, también las consecuencias emocionales se esperan en personas que tenían enfermedades de base. O como dice un estudio de España, los niños también son esa otra población vulnerable. Y ellos hablan hasta de un 89%. Ellos ya están haciendo estudios de las consecuencias a un mes después de que se empieza a abrir un poco como las actividades generales. El 89% es altísimo. Hay que prevenir todo esto en niños y adolescentes sobre todo. En China también se hizo una encuesta y ahí se habla de que el estrés es más o menos del 53% de moderado a grave. Entonces, de verdad es que estamos hablando de una consecuencia grave, fuerte y generalizada en la mayoría de la población. Entonces, me voy a apoyar en una presentación que permítanme tantito, si los dejo pensando en este tema. Y mientras, déjenme acordarme cómo me dijo Ale que le iba a hacer, porque ella me asesoró muy amablemente, porque sabe que yo no soy muy ducha en esto. Entonces, creo que ahí está. Nada más me falta hacerla de toda la pantalla. Y ok, ahí está. Sí, ahí está ya. Entonces, bueno, mera transparencia precisamente resume un poco esto de que les estoy hablando, cómo la crisis global la estamos atravesando en mayor medida afectando a las personas más vulnerables y que puede generar una pandemia generalizada, pero ahora con efectos emocionales y mentales. Entonces, esto me obliga a hacer como un ejercicio para que ustedes vayan viéndose a sí mismas, a sí mismos y a sus familias en este contexto, para que podamos hacer como una estrategia cada quien en sus ámbitos para evitar mayores consecuencias. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo vamos a vivir esta ansiedad y preocupación en medio de ahora la incertidumbre global a la que nos vamos a enfrentar? Porque hace rato bromeábamos un poco con estas ventajas que sí tuvimos durante la pandemia, ¿no? Como son que ahora la vestimenta es como más cómoda, los horarios, etcétera. Pero también nos quedó como, al principio, digamos que el enojo o la incertidumbre era ¿por qué me voy a encerrar? ¿Por qué me voy a aislar si yo no lo decidí? ¿No? Lo están decidiendo los gobiernos, lo están decidiendo allá arriba en los sistemas de salud. Y ahora otra vez volvemos a sentir como una imposición, ¿no? Lo digo porque en terapia a mí los pacientes me lo dicen, y ahora ya no quiero mucho volver a la vida anterior. Era más cómodo antes como seguir reglas, ¿no? Aíslate, usa el cubrebocas, lavado de manos, distancia social, sal lo menos posible, pide todo que llegue a tu casa. Y costaba trabajo y a lo mejor no nos gustaba mucho, pero de alguna manera seguir las reglas era más fácil que tratar de tomar decisiones propias. Y ahora nos dicen otra vez, ahora ya sal, ya todo lo que te habíamos dicho, sí lo síguelo haciendo, pero ya puedes salir. Y entonces, con las vacunas y con lo que ha bajado de casos, que hay menos hospitalizaciones y menos casos graves, entonces tenemos esta como eh, creencia de que ya se acabó el problema, que por un lado no es cierto, todavía hay que cuidarnos mucho, pero por otro lado es insertarnos otra vez en nuestra vida cotidiana, pero ahora volviendo a tomar decisiones, tratando de recuperar nuestra autonomía, pero con miedo a que qué tal que nos enfermamos, a cómo nos vamos a introducir otra vez en la rutina diaria. Entonces, esto está generando incertidumbre,
está generando miedo, está generando toma de decisiones de que cada familia decide cómo hacerles. Acá en nuestra zona fue como opcional que los niños entren o no entren a la escuela, y en algunos lugares iban muy poquitos niños, precisamente porque las madres de familia y los padres de familia no tienen tanta seguridad de que no vaya a suceder algo más, ¿no? Entonces me detengo ahorita un poco, una vez hecho esta introducción, para leer esta cita de Elizabeth Kubler-Ross, que es una tanatóloga muy reconocida, porque creo que de aquí podemos partir un poco, ¿no? Ella dice: las personas más bellas que hemos conocido son aquellos que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su camino fuera de esas profundidades. Entonces se espera que ahora que nos abren la puerta y que volvamos a salir, salgamos así, ¿no? Habiendo salido de estas profundidades, de estas incertidumbres, de las pérdidas que mucha gente ha tenido, pérdidas de seres queridos, pérdidas de sus rutinas, pérdidas de su economía, pérdidas de sus certezas. Entonces, esta plática va encaminada precisamente a que podamos encontrar ese camino para salir de las profundidades. Y bueno, en este momento quiero invitarles a que evoquen por unos momentos, ya entrando en materia y ya tratando de que cada uno nos apropiemos de esta experiencia de hoy, que evoquen en algún momento de alguna época de su vida que haya sido abrumadora o altamente estresante, donde hayas tenido que atravesar en tu vida esas profundidades de las que habla Elizabeth Kubler-Ross, y que sepas que te transformó, ¿no? Entonces, quiero en este momento ayudarlos a que evoquen y llevarlos a una relajación ligera, porque solo a través de la relajación podemos hacer contacto con nuestro yo más profundo. Y a partir de ahí podemos aprender e introyectar otra manera de afrontar las adversidades. Entonces, les pido que se relajen en la medida de lo posible, que se sienten en una forma cómoda pero firme en el lugar en el que estén, de ser posible con los pies bien puestos en el piso, la espalda recta pero relajada. Y ahora cierren sus ojos, por favor, y hagan una respiración profunda. Inspira por la boca y expira por la nariz. Tranquilo, relajado, despacio. A medida que te vas relajando, vas sintiendo la posición de tu cuerpo en la silla, en el sillón o en el lugar donde te encuentres. Las manos descansan en los muslos y notas cómo tu cuerpo percibe el piso bajo tus pies. Nota cómo la posición de tu espalda, de tus codos, de tus hombros en relación al espacio. Ahora observa con los ojos cerrados los sonidos a tu alrededor, percíbelos. Del mismo modo que observas tus pensamientos ir y venir. No te detengas como si pasaran nubes. No trates de atrapar ningún pensamiento. Tampoco hagas historias. Obsérvalos sin juzgarlos, sin engancharte. Simplemente observa cómo son. Tal vez son pensamientos invasivos, desagradables o agradables. No los vamos a juzgar. Déjalos que pasen. Y sigue respirando y poniendo atención en tu respiración. Poco a poco observa con cierta curiosidad cómo es tu respiración. ¿Es profunda? ¿Llega a la base de los pulmones? ¿Sientes que tu panza se eleva? Si es así, estás respirando profundo. Si sientes la respiración muy arriba,
entonces estás respirando superficial. No te preocupes, ni una ni otra son mejores, solo quiero que la conozcas. A veces no conocemos nuestra respiración. ¿Cómo es en este momento? Relaja tu cuerpo. Y ahora atiende esa parte que has notado más tensa, ¿no? A esa parte donde tienes estrés, que te duele, tal vez es el cuello, tal vez es la base de la nuca, tal vez son los hombros. Relaja. Relaja, siéntete tranquilo, siéntete en paz. Haz contacto con tu paz interior. Y ahora vamos a dedicar un poco de tiempo, sin prisas, a que evoques ese recuerdo del que hablábamos. ¿No? Acuérdate de esa vez cuando tuviste esa etapa abrumadora, estresante. Vela como observador, sin juzgar. No la sufras, estás fuera de ella, la estás viendo como proyectada. Y te transformó de alguna manera. Entonces solo quiero que la traigas al presente para aprender de ella, porque a partir de esa experiencia y con el resto de la conversación que vamos a tener hoy, vas a poder evaluar, no para calificarte, sino para ver cómo afrontas, porque hay estilos diferentes de afrontamiento de la adversidad. Cada quien tiene uno diferente y ninguno es mejor que otro. Solamente queremos hacer conciencia. Hacer conciencia a veces es suficiente para bajar los niveles de ansiedad. Por eso me interesa tanto que lo hagas. Ahora en este momento, respira profundo por tu nariz. Haz conciencia de tu cuerpo otra vez y del lugar donde estás. Y lentamente puedes abrir tus ojos. Ahora con esa, si tienes por ahí una hojita de papel y un lápiz, puedes ir haciendo apuntes para que puedas valorar cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Con algunas palabras para que puedas tener la referencia, escribe cuál evento elegiste. Y ahora, si es posible, identifica si saliste fortalecida de esa experiencia o fortalecido a pesar de las dificultades. En retrospectiva, ¿cómo te ves? ¿Qué aprendiste? También es importante si contaste con el apoyo de alguien a tu alrededor, ¿no? Tu familia, amigos, colaboradores si fue en el trabajo. ¿Cuáles fueron los pensamientos que más te ayudaron a superar la situación? Eso es bien importante porque vamos a detectar cómo es esa voz interior, cómo es ese narrador interno que todos tenemos, cómo te habla, qué te dice, ¿no? Vamos a evaluar también qué tipo de conversación interna tenemos. También piensa cuáles acciones o propósitos fueron los que más te ayudaron a superar esa situación. Nos estamos dando cuenta con esto de con qué herramientas psicológicas estás contando. Entonces, si puedes anotar ahí en alguna hojita lo que está pasando, nos ayudará. Y al final, si tú ya tienes detectado algún aprendizaje que te quedó con esa experiencia que viviste, ¿no? El que sea, ningún aprendizaje que hayas tenido es para minimizarlo. Todos nos ayudan, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer de un momento de adversidad, traducirlo a aprendizaje de vida. Y bueno, y esto me lleva a hablar un poco más de resiliencia, que seguramente todos y todas han oído hablar, porque es un término que se ha ido como popularizando un poco. Y aquí tengo algunas definiciones de autores que lo han estudiado más y que han escrito algunos libros. Dice esta: la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida
aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformados por estas. Esta se construye, la resiliencia se construye a lo largo del ciclo vital, a lo largo de cada aprendizaje y de cada afrontamiento, la va robusteciendo, va haciendo que tu resiliencia y esa capacidad de respuesta cada vez sea como más fuerte, es como ejercitar los músculos, ¿no? Cada vez tienes mejor condición, cada vez respondes mejor y cada vez es, no quiero decir fácil porque nunca realmente es fácil, pero es menos difícil. Y otra de las definiciones que estamos viendo es la capacidad que todos tenemos, por eso la puse, porque es importante saber que todos la tenemos, de sobreponernos a periodos de dolor emocional y de situaciones adversas, ¿no? Y esta que dice, que escribe Boris Cyrulnik, que es uno de los máximos teóricos acerca de la resiliencia, él tiene un libro acerca del tema que se llama Los patitos feos y que es una referencia para hablar del tema. Él dice que es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. O sea, él no nada más habla de superar esa etapa, sino habla de que vuelves a desarrollarte, ¿no? Es otra vez como hacer que crezca el músculo de la resiliencia. Eso es bien importante porque él habla de que la adversidad va templando el carácter y que las personas van teniendo diferentes motivaciones, diferentes intereses cada vez y que cada que aparece una nueva adversidad, es como verla como un reto, verla como un desafío y no verla como una invasión o como algo amenazante. Es interesante su manera de ver la resiliencia. Es importante también saber que hay diferentes maneras de responder y que podemos modificar nuestra manera de responder, ¿no? Se habla de que no existen situaciones desesperadas, que más bien existen personas que se desesperan ante situaciones, ¿no? O sea, hay personas que ante una adversidad, ante un peligro, reaccionan inmediatamente antes de que evolucione incluso la adversidad de una manera con muchísimo miedo, con muchísimo estrés, no viendo salidas. Y eso hace que lo que defina la situación no sea la situación en sí, sino la manera en que se afronta. Tiene que ver con una disposición interior que a su vez se genera desde la historia de cada quien, ¿no? Todos tenemos una historia de sufrimiento, de dolor, de obstáculos, de tropiezos, de intentos fallidos, de tratar de lograr algo y no poderlo lograr. Y entonces eso nos puede como dirigir hacia dos caminos. O nos empieza a bajar la autoestima, nos empieza a bajar nuestra capacidad de respuesta resiliente, o al revés, lo vemos como golpes que fortalecen y como fracasos que sirven para llegar al éxito. Entonces, eso de verdad es muy valioso porque entonces se viven como escalones para subir, no como obstáculos que nos impiden avanzar. Tengo un videíto que me lo prestaron unas amigas, se los pasamos generalmente a niños, pero todos somos niños al final y es muy elocuente para entender el concepto de resiliencia. Vamos a verlo, es muy cortito y creo que lo podemos aprovechar. ¿No tiene sonido, Silvia? Sí, ¿no se oye? No se oye. ¿Tú sí lo oyes en tu computadora? Sí. Bueno, ahorita entonces deja de compartir y cuando vuelvas a compartir en Share Screen, le pones, okay, tiene un botoncito que le vas a poner una palomita que dice compartir audio de mi computadora. Ok, entonces lo voy a parar. Sí, por favor. Sí, gracias, Ale. A ver, vamos a volverlo a intentar. A ver. Cuando le das compartir dice, si lo tienes en inglés, dice sí, share sound. Sí.
y ahí le pones para que se oiga tu compu. Cierto. Aquí estamos entonces. Y parece que ya, a ver, vamos a ver. Ahora sí. ¿Ya? Sí, ahora sí Ok. se oye. Perfecto. Gracias desde aquí a los compañeros del diplomado en intervención de crisis. Les pasé este videito porque pues es más elocuente a veces que las palabras. Se me hace muy importante para tener como un poco de dominio en este tema, verlo de diferentes puntos de vista, introyectar la idea de resiliencia, introyectar el concepto para poder hacerlo parte de nuestra vida. Entonces es por eso que puedo ser muy reiterativa, pero es que de verdad es importante verlo por todos los lugares, a un número por cerrado, todos sí. los lados. Para verlo de manera muy clara. La resiliencia no nada más ayuda en las grandes adversidades y en los grandes problemas de la vida. La podemos ir entrenando y disfrutando en la vida cotidiana, en las frustraciones, en los retos que nos da la vida todos los días, ¿no? Que pueden parecer a veces minúsculos, pero que sumados van modelando, ¿no? Van troquelando nuestra personalidad y nuestra manera de ver el mundo. Entonces, por eso se me hace muy importante aprender qué es resiliencia, porque es como andar en bicicleta, se puede aprender y se puede dominar entre más la vayamos
experimentando, entre más lo hagamos, ¿no? Cuando aprendemos a andar en bici nos caemos y nos volvemos a subir y nos volvemos a caer y nos volvemos a subir y ya con las piernas moradas y raspadas, al fin dominamos la bicicleta. Y dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida y entonces la próxima vez, aunque no volvamos a subirnos a una bicicleta, nos subimos y el cerebro y la memoria saben qué hacer. Así pasa con la resiliencia. Entre más temprano se aprenda es mejor. ¿No? Por eso estos compañeros hicieron esos videos dedicados a los niños, ¿no? Porque estamos convencidos de que entre más temprano se aprenda que si nos caemos nos levantamos, que si nos damos la mano unos a otros es más fácil, que todos mejoren equipo, que es esperado que haya problemas, que no hay una vida que no curse por pérdidas, por fracasos, por frentazos, por frustraciones, por problemas económicos, de trabajo, de familia, porque eso es la vida al final. La pretensión no es no tener problemas, esos siempre van a estar ahí. La pretensión es que nuestra actitud hacia los problemas sea de una manera más adecuada. Y bueno, yo he acuñado esta frase de la vida es como te la cuentas, porque estoy convencida de que tenemos un narrador interior que a veces no nos dice la verdad, ¿eh? Si andas sufriendo, si te sientes triste por algo, si tienes ansiedad o angustia, no le creas mucho a tu narrador. A veces nos narra las cosas de una manera distorsionada. Esa voz interior que a veces distorsiona cosas, se llama distorsión cognitiva, es un término psicológico, pero es esta parte donde tu voz interior te dice cosas que no te ayudan a salir adelante, que te frenan, que te dicen, ¿y qué tal que no te sale? ¿Y qué tal que no te ayuda? ¿Y qué tal que la riegas? Y si en lugar de tener ese reto quererlo hacer bien, te sale mal, ¿y qué tal que te critican? ¿Y qué tal que no te lo reconocen? ¿No? Entonces, esta voz interior a veces es nuestro peor enemigo y es una de las cosas que tenemos que aprender a frenar, ¿no? Antonio Ruiz Soto le dice la loca de la casa porque el pensamiento se te va sin ningún control y llega un momento en que ya estás pensando en una historia terrorífica de algo muy pequeñito que te pasó. Entonces, ojalá que te puedas dar cuenta a qué horas tu narrador interior está haciéndote una mala jugada para que lo detengas. Y precisamente el pronóstico afectivo, que también es un término psicológico, tiene que ver con la manera en que te hablas, ¿no? Con la manera en que usas tus herramientas psicológicas. Si tú eres alguien que te asustas muy fácil, si tú eres alguien que dices es que yo no soy valiente, me da mucho miedo, entonces seguramente el pronóstico afectivo va a ir directamente proporcional a eso, seguramente no lo vas a lograr, seguramente te va a ganar el miedo porque ya empezaste a contarte la vida de una manera distorsionada. ¿No? Entonces, esos son los enemigos a vencer. Y si te das cuenta, es un enemigo interior más que exterior, ¿no? Tiene que ver con la actitud más que con la situación. Y bueno, tenemos diferentes estilos de afrontamiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que se basa en la acción. Hay gente que ante una adversidad acciona, ¿no? Son estrategias centradas en la acción, suelen ser utilizadas en condiciones de estrés visto como controlable, ¿no? Son estrategias orientadas hacia la tarea, hacia realizar, hacia lo operativo, para alcanzar una resolución o modificar el problema, ¿no? O sea, lo ves como viable, lo ves como, sí, me está causando estrés, pero si hago esto y esto, te pones manos a la obra y le bajas el estrés. Y las estrategias son soluciones como de planificar, de esas veces que hacemos listas de voy a hacer esto y luego voy y digo y compro y hago. Ese tipo de acción es un estilo de afrontamiento como muy capaz, ¿no? Buscas diversiones relajantes,
o un trabajo intenso si es cuestión laboral, o realizas ejercicio físico para sacar estrés, o tareas, o en casa hacer aseo, a pintar, como para enfocar el estrés hacia una salida de energía física. Otras se centran en manejar las emociones, ¿no? Son estrategias que están centradas en las emociones y que intentan afrontar la situación centrándose en ellas, en lo que sientes, y liberarlas. Generalmente el estrés, ya cuando estamos en este nivel, se percibe como incontrolable, ¿no? Y entonces es cuando a veces a algunas personas les dan estos como periodos de ansiedad, que no pueden respirar bien, que hay un poco de taquicardia o mucha sudoración, una cuestión en el estómago, ¿no? En la barriga se te sume y pasan estas cosas. La idea aquí es que expresar emociones, conversar, ¿no? Conversar con las emociones, cómo las sientes con la familia, desarrollar empatía con la persona que tiene este evento o que la desarrollen contigo. Se realizan relajaciones, meditaciones, un poco como lo que hicimos hace ratito, pero bueno, mucho más amplio. Mucha gente se protege o profundiza en la oración, en las prácticas espirituales, para practicar como una ayuda directa, una ayuda divina. Practican autocontrol y bueno, aquí la idea es reevaluar la manera de ver las circunstancias. Entonces, les repito, no hay una sola manera buena o mala de hacer las cosas, ¿no? Esto es una idea para que ahorita que evocaste los eventos con los que pasaste y que te ocasionaron estrés y que lo estamos como retomando, puedas ver tú dónde andabas cuando pasó eso, qué hacías, cómo manejabas con acción, con manejo de emociones. Pueden ser combinados, ¿eh? Otro se centra en la referencia a otros. Este estilo de afrontamiento tiene estrategias que se refieren a otros, buscan tal vez a instituciones, ¿no? Como cuando alguien que tiene un problema de una adicción busca una institución que lo ayude, redes sociales, ¿no? Tangibles, no a las otras. Apoyos externos para reducir el estrés, pueden buscar ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica, y en fin, a veces pertenecen a activismos sociales porque buscan la referencia con los otros de diferentes formas, ¿no? Entonces, esto también te puede servir para ver si tú lograste estos apoyos, los buscaste o no los buscaste, ¿no? Para poder enriquecer en futuras situaciones tu manera de afrontar. Y por último tenemos el estilo evitativo, la evitación, que está basado en la evitación del problema y las emociones y tienden a manejarse en aquellos momentos en que la persona asume a placer el afrontamiento activo, ¿no? Son estrategias centradas en la evasión, en tomar distancia del evento estresante. No quieren, es como la negación, ¿no? Es la primera etapa del duelo, inclusive ante la pérdida de un ser querido. Se evaden, ¿no? Se evaden de diferentes maneras, ¿no? Pueden, generalmente sienten muchas culpas, rezan mucho, esperan un milagro, consumen drogas, alcohol y caen en esta negación o evasión del problema, que es la primera etapa del duelo, y que en cuando sucede esto sí es muy importante la ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica o de alguna institución. Entonces, cualquiera de los estilos de afrontamiento, no podemos decir que es malo o bueno, ¿no? La idea es hacer uso saludable, ¿no? Excepto consumir drogas o alcohol, todo lo demás es válido para pasar a la siguiente etapa. Y entonces pueden hacer como una combinación de acción, de esta cuestión de afrontar las emociones, de buscar ayuda en terceros y en momentos de hacer evitación, porque ese es un mecanismo de defensa de la psique. Cuando la mente no está preparada para afrontar, entonces es como anestesiar un poco el dolor, un poco el miedo,
y decir, no está pasando, no lo puedo creer, ¿no? Que casi siempre es nuestra primera reacción a un hecho inevitable, adverso, que estamos viendo que se nos viene enfrente, ¿no? Como una avalancha que vemos que viene, y decimos, no, no existe, no puede ser, no lo creo, porque el dolor es muy grande, ¿no? Son mecanismos de defensa saludables cuando no duran mucho tiempo, saludables cuando de ahí brincas a lo siguiente. Bueno, no sé si lo ven porque yo estoy viendo las pantallitas enfrente, pero bueno, voy a tratar de leérselos. Dice Boris Cyrulnik que poseemos un sistema inmunológico psicológico, así como el sistema inmune en el que algunas personas, aún teniendo el COVID-19, aún habiéndose infectado, tenían muy pocos síntomas o ninguno, porque su sistema inmunológico estaba bastante fuerte. También a nivel emocional y psicológico, hay gente, la gente que tiene un alto grado de resiliencia, que tiene un sistema inmunológico bastante fuerte, ¿no? La mente inconsciente tiende a relativizar nuestras vivencias dolorosas, a minimizarlas. Tiende a ayudarnos con eso cuando el sistema inmune está alto, tiende como a darte chance de evaluar como con la cabeza más fría que cuando el sistema inmune psicológico está bajo, ¿no? Hay maneras en que se puede nutrir, hay maneras en que el inconsciente psicológico del sistema inmune se puede nutrir. Ahorita las vamos a ver. Y tienen que ver también con nuestra historia de vida. Nos hace responder de maneras diferentes a las adversidades, ¿no? No es lo mismo alguien que ha sufrido mucho, pero que ha salido adelante en sus diferentes etapas de vida, que alguien que no ha tenido ningún sufrimiento, ¿no? De ahí la declaración de Elizabeth Kubler, donde dice que las personas como más resilientes son las que más han tenido caídas y se han levantado. Dicho a mi foro. Y estas son las dos maneras, ¿no? El sistema inmunopsicológico se puede nutrir y es muy interesante porque no nada más se nutre con nutrientes personales, también hay nutrientes sociales, el contexto social, el contexto familiar, el contexto de nuestros sistemas laboral, educativo, familiar, de amigos, puede ayudar muchísimo a nutrir el sistema inmunológico psicológico, ¿no? A nivel personal, pues son casi los mismos que lo que necesitamos para nutrir el sistema inmunológico orgánico, ¿no? Necesitamos una alimentación equilibrada. El cerebro necesita, igual que el resto del cuerpo, una alimentación equilibrada y evitar la comida chatarra, el azúcar, los conservadores, el exceso de sal, el exceso de grasa, etc. Practicar algún deporte o ejercicio de acuerdo a las características personales, ¿no? Esto también equilibra. Ustedes fíjense cuando tengan algo de estrés o cuando estén muy fatigados o con la pila muy baja, hagan algo de ejercicio. No decimos ejercicio de alto rendimiento, no, algo sencillo, una caminata, algo que a ustedes les venga bien, tal vez yoga, tal vez algo que les guste, para que empieza la circulación sanguínea a nutrir el cuerpo y también a nutrir el cerebro, ¿no? Y esto redunda en que duerman mejor, que ese es el siguiente renglón. Hay que cuidar la higiene del sueño y la higiene personal. Traten de dormir sus 8 horas diarias, ¿no? Hagan todo para dormir bien, ¿no? Y esto requiere de una higiene. La higiene de sueño se refiere a hacer un ambiente agradable para dormir, un lugar limpio, un lugar confortable, si hace frío o calientito, si hace calor fresco, tener una rutina, ¿no? Al cerebro le gustan mucho las rutinas. Entonces, que siempre trate de ser a la misma hora, que la cena no esté muy pegada a la hora de dormir, que no haya pantallas una hora antes de que, si van a dormirse a las 10 de la noche, apagar pantallas por lo menos una hora antes, ¿no? Eso es importante sobre todo en adolescentes, en niños también, pero bueno, los adolescentes son los que más consumen pantallas. Un nutriente personal bien importante para fortalecer el sistema inmunopsicológico es la creatividad.
¿no? Practicar arte en cualquiera de sus formas, ¿no? Hablamos de música, hablamos de baile, hablamos de pintar, ¿no? No tenemos que ser artistas consumados, simplemente dejar que el cerebro se desfogue y se desahogue en estas actividades, de verdad tiene muy buenos resultados, sobre todo otra vez en esas poblaciones vulnerables, niños y adolescentes. El altruismo como mecanismo de defensa en la tragedia es algo bien interesante, ¿no? Que cuando ayudamos a otro, generalmente nos estamos ayudando a nosotros mismos, ¿no? Eso es algo muy lindo, darnos cuenta que nuestra salud emocional, y creo que también la física, depende mucho y va en relación muy proporcional, de verdad, muy alta, a que ayudes a los demás. Y no tiene que ser alguien que necesite una ayuda extraordinaria. A veces ayudar es prestarse para platicar, a veces ayudarse es, si alguien no puede salir porque hay un enfermo, traerle la despensa, cosas sencillas, ¿no? No se trata de hacer cuestiones heroicas. Esos momentos en los que quitas tu foco de atención del narrador interior y lo llevas a ayudar al prójimo, es muy fortalecedor del sistema inmunológico emocional. El apego familiar, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Cuando tienes una buena relación familiar, cuando hay comunicación, cuando hay respeto, cuando se hace equipo en la familia, también es algo que nutre mucho a la resiliencia, te sientes fuerte dentro del grupo. Y bueno, no puedo dejar de hablar del humor, ¿no? La gente que se ríe fácilmente, la gente que bromea, la gente que esboza una sonrisa, inmediatamente en cuanto sonríes, fíjate cómo cambia tu manera de pensar. Es algo que está muy ligado, ¿no? Los músculos de la sonrisa están ligados a la parte positiva del cerebro. Y siempre seguir la línea de tus principios y valores, la congruencia en la vida, te fortalece el sistema inmunológico, psicológico y también el físico, ¿no? Yo hice una pequeña encuesta en mis grupos de terapia acerca de los principios y valores y cómo los hacía sentir vivirlos. Y de verdad fue, claro, una muestra muy pequeña, pero me di cuenta cómo les cambia el rostro, cómo se relajan los músculos de la cara, cómo respiran de otra manera, cuando están hablando de alta moral, cuando están hablando de honestidad, de ayuda al prójimo, de darse la mano, de ser leales. Esto es un beneficio propio inmediato. Y bueno, pasando a los nutrientes sociales para fortalecer el sistema inmunopsicológico, consecuencia de todo lo que vimos anteriormente es la solidaridad, es un espejo porque en el otro me miro yo. Si yo ayudo al otro, me estoy ayudando a mí mismo, lo ayudo y mejoro. Y esto da una coherencia y una cohesión comunitaria que en momentos de dolor o de adversidad nos da esa sensación de que no estamos solos. Dice Boris Cyrulnik, ¿no? Este autor que les digo que habla de resiliencia. Dice, nunca te quedes solo, no estés solo. Y él no habla de solo o de acompañado presencialmente, no pegado a mí, sino que sientas esa compañía, que sientas ese interés, que sientas el cariño. Es lo que nos da esperanza en el futuro, ¿no? Tomados de la mano unos con otros podemos avanzar aún en medio de la adversidad. Y todas las demás tienen que ver unas con otras, ¿no? La construcción de cadenas de valor, ¿no? De que yo ayudo a uno y tal vez no recibo la reciprocidad inmediata de él, pero seguramente en el camino voy a recibir ayuda de otra persona. Y a lo mejor en ese momento me acuerdo que yo también ayudé y que somos uno, todos somos uno y somos parte de lo mismo. Y creo que la pandemia de COVID-19 nos lo puso enfrente, ¿no? Si tú te cuidas, me cuidas a mí. Si yo me cuido, te cuido a ti. Lo hizo súper evidente. Esto también pasa a nivel emocional y psicológico, ¿no? Entonces, hacer grupos que compartan proyectos, que tengan intereses en común, es sanar juntos todos, ¿no? Todos tenemos habilidades que podemos compartir,
¿no? Habrá gente y cosas sencillas, ¿eh? Yo lo viví de primera mano, gente que horneó mucho, ¿no? En estos días de pandemia hubo mucha gente que aprendió a hornear y que compartía pan. Y qué hermoso es saborear un pan hecho a mano del vecino que te viene a decir como una ofrenda de amor, ¿no? Dentro de esta sensación de enclaustramiento. Oye, mira lo que hice, a ver qué te parece. Le puse más de esto y menos del otro, pero porque no tenía, y te lo comparten. Y eso te da esperanza. Y eso te hace sentir que, que el mundo no es el mismo de antes, es otro, pero que lo podemos hacer mejor entre todos. El afecto de los demás nos devuelve la esperanza y eso nos hace estar más sanos, no nada más físicamente, emocionalmente. Se trata de reconstruirnos desde la educación, ¿no? La educación en todos los niveles, no solo me refiero a las aulas, ¿no? En todos los niveles. Ser educados con el otro, ¿no? Aquellos conceptos de educación de antaño, de ser educado, ayuda, protege, da el lugar, ven que puedes ayudar. Por eso yo pienso, estoy convencida que la educación debe nacer desde el amor, ¿no? Se hace por cortesía, pero cuando se hace por generosidad, sabe diferente. Y esto nos lleva a las redes de apoyo de unos con otros, ¿no? Cuando sabes que cuentas con personas, aunque no tengas ningún problema, eso te da una sensación de relajación, una sensación de seguridad. Y al final todo se reduce en servicio, ¿no? En que seamos capaces de dar servicio a los demás, aunque en ese momento no tengamos que darlo, ¿no? Cuando los demás no lo piden, da el servicio, extiende tu mano y vas a ver que el otro recibe algo de ti, pero tú recibes mucho más del otro, ¿no? Estas son los nutrientes de los que habla la resiliencia, de los que habla Cyrulnik en su libro, y él ha estudiado mucho de esto, y él sabe de esto, ¿no? Para los que no lo han leído, a lo mejor se les va a despertar la curiosidad. Él es un sobreviviente del Holocausto, es judío, él a los 6 años se escapa de un campo de concentración, ¿no? Nada más les dejo este avance por si quieren investigar un poco más. Le ayudan, ¿no? Algunas personas a su alrededor, pues era un niño de 6 años, y escapa debajo de un cadáver, ¿no? De una mujer. Y de ahí para adelante tiene muchas aventuras, no tiene familia, todos se murieron en el Holocausto. Y de ahí él desarrolla esta teoría acerca de la resiliencia y la posibilidad de que todos tenemos la capacidad de ser resilientes si lo entrenamos. Entonces, por ahí si leen el libro les va a gustar. También él dice, creo que no lo acuñó, pero estuvo de acuerdo con esta idea de que el dolor no lo puedes eludir, pero que el sufrimiento es opcional, ¿no? Llega algo doloroso y tú decides hasta dónde, hasta cuándo y cómo te va a doler. La buena actitud, bueno, es uno de los ingredientes principales para que la resiliencia se exprese, ¿no? La resiliencia generalmente no se expresa si estás muy enojado, no se expresa si estás muy triste, si estás muy angustiado, no es un campo fértil. Entonces, no quiere decir que no lo hagas, las emociones nos dan un servicio, tienen una función, ¿no? La tristeza es una de las emociones que más servicio le da al ser humano cuando se le deja actuar, ¿no? Cuando no nos urge pasar de la tristeza, ya, no estés triste, vas a ver qué va a pasar, vas a ver que te empiezan a decir que le eches ganas y que no estés triste. Entonces no dejamos que actúe. La tristeza tiene una función y un objetivo muy definido, que es la introspección, que es meterte adentro de ti y preguntarte y validarte. Y entonces la tristeza, si dejas que actúe, te hace salir con un nuevo conocimiento y te hace salir siendo más consciente de ti mismo. Entonces, que no nos surja que se vaya, se le da un lugar en la mesa, se le da un lugar en un banco alrededor de ti, se le da un lugar en el carro, se le da un lugar donde andes, pero se trata de eso, de que no te frene, de que no te paralice,
de que convivas con la tristeza, de que te des chance de llorar si es necesario. Las lágrimas siempre son purificadoras. Nosotros a los pacientes en duelo, cuando lloran mucho, les decimos, llora mucho, pero dale un lugar, ¿no? Hay que acotarla en tiempo y en espacio. Dale un espacio en la casa, dale un tiempo, pon una alarma en el celular. ¿Cuánto quieres llorar? ¿Media hora? ¿40 minutos? Llora mucho. Acuérdate de por qué estás tan triste. Y entonces que se salga, que fluya. Y al otro día otra vez. Esa es la mejor manera de honrar tu tristeza y que sepas que está bien estar triste. Entonces, bueno, la resiliencia se va a expresar cuando le das chance. Cuando le das chance de que se exprese, se va a expresar, pero entonces tienes que poder superar el enojo. También el enojo tiene otros servicios, se los comento de pasada, ¿no? El enojo es una de las emociones, el coraje, el enojo, la indignación, nos da una oportunidad de recuperar nuestra dignidad, nos da una oportunidad de alzar la voz, ¿no? No se trata de pelear, se trata de alzar la voz y de decir, oye, no estoy de acuerdo, ¿no? Si hay que hacer alguna reclamación y buscar una retribución, no estoy de acuerdo y te pido que hagamos esto y lleguemos a un acuerdo. Y el enojo te hace abrir la boca, alzar la voz. Es maravilloso. Pero el enojo mal llevado, insultando, enojándose, peleando, terminando relaciones, enojo que no lo aprovechamos. Entonces, pero cuando estamos bajo esas emociones, la resiliencia no se puede expresar. Entonces, primero hay que darle cabida a las emociones, validarlas, darnos cuenta de lo que sentimos, de la que habla Cyrulnik, ¿no? Esa resiliencia asertiva donde podemos tener buena cosecha, donde podemos tener buenos frutos. Y acuérdense que siempre tiene que ver con el narrador interior, ¿no? Con esa voz interior que te dice cosas. Y eso me lleva a esta parte, a esta diapositiva, cuando el narrador, cuando tu voz interior, cuando en ese diálogo te dice, no puedo con esto, me rindo, hasta aquí doy, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Ya no puedo más, ya, esto no es para mí, no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces tenemos que ser capaces, si estamos tristes o enojados, no es el momento. Pero una vez que pudiste procesar la tristeza o el enojo, entonces date la oportunidad de retomar ese diálogo interior, ¿no? Y qué tal que en lugar de rendirte y de decir que no puedes, puedes decir, ¿y qué tal que lo hago de otra manera? ¿No? Ahí viene la creatividad. ¿Y qué tal que no lo hago en este tiempo, sino en este otro? ¿Y qué tal que le pido ayuda a alguien que sabe más que yo? ¿Y qué tal que voy a intentar esto? Y si me equivoco, no importa, lo vuelvo a intentar hasta que salga algo nuevo, ¿no? O cuando dices, ya no quiero estar triste, ¿no? Es a lo que me refería hace rato, ¿no? Yo les puse aquí, ¿qué me quiere decir esta tristeza? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué está pasando dentro de mí? Si no lo puedes hacer tú solo o tú sola, se vale pedir ayuda profesional para que lo sepas o lo aprendas a encauzar. O cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Lo extraño mucho, por qué se tuvo que ir, por qué ahorita todo estaba tan bien, o por qué no me dejó reparar un daño, o por qué no hice tal cosa, ¿no? Muchas veces nos quedan estos mecanismos de defensa de decir, es que si yo hubiera hecho tal cosa, a lo mejor seguiría vivo, ¿no? Y yo te puedo decir que nadie es tan poderoso, ¿no? Para evitarlo. Y entonces, más bien tendríamos que decir, si lo extraño y si estoy muy triste, es porque lo amé o la amé o lo admiré o fue alguien tan importante en mi vida que por eso lo extraño. Entonces, que no me urja dejar de extrañarlo o de extrañarla. No, mejor pensemos en qué hubiera querido hacer esta persona que seguramente conocemos muy bien, porque la extrañamos, porque convivíamos mucho, para honrar su memoria, ¿no? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le hubiera gustado? Si yo le preguntara a este ser humano, a este ser querido que se fue,
si yo le dijera, ¿qué te gustaría que pasara ahorita? Muy seguramente no te va a decir que sufras y que estés mal. Claro que no, te va a decir seguramente, oye, pues sigue con tu vida, haz lo mejor que puedas, sé feliz, ayuda a los demás. O sea, cosas que definitivamente lo sabemos, pero que necesitamos confirmarlo con el recuerdo de la persona, y esa es una manera de honrarlo, ¿no? Si la persona que se fue era alguien que le encantaban los animales, a lo mejor podemos hacer algo por los animales, no sé, solo es un ejemplo para ir viendo cómo honramos a esta persona que se fue, y que la idea no es olvidarla, eso jamás es la idea cuando estamos en un duelo por un ser querido. La idea es integrar a ese ser querido a nuestra vida, ¿no? Poder que llegue un momento en que te acuerdes de esa persona y sonrías, ¿no? Y que digas, ahorita me hubiera dicho esto, ahorita me hubiera hecho esta broma, si estuviéramos comiendo seguro que me diría que no me quedó rico, o que me quedó muy rico, o que a ver si compramos tal cosa. O sea, eso es integrar a la persona sin dolor. No es esperado que sea rápido, por eso el duelo tiene todas las fases que hemos mencionado en algunas ocasiones. Entonces, bueno, esto es para resignificar el diálogo interior, que ustedes puedan darle como una vuelta de tuerca y que digan, no voy a cuestionar a mi narrador interior. Hay que cuestionarla y darle otro significado, ¿no? Por eso se llama resignificar el diálogo interior. Y bueno, la meditación es una de las herramientas que yo estoy convencida, no nada más por mi formación profesional en psicología, sino también por mi formación en esta disciplina china, que es el Shinen Shikun, que es impronunciable al principio. A través de la meditación, las culturas milenarias en China y en Oriente han hecho frente a muchas adversidades históricas como población. Y lo han ido como haciendo más sistemático para hacerlo más accesible a personas occidentales que no tienen ni idea de qué va. Y tiene mucho que ver la meditación con este entrenamiento para la mente y para fortalecer el sistema inmunológico, psicológico, y para tener una mejor actitud, ¿no? Nos ofrece una mayor libertad emocional y nos permite observar nuestros pensamientos y decidir sobre de ellos. Entonces, hoy no da tiempo de hacer una meditación de Shinen Shikun porque es muy, muy larga, pero lo que sí les puedo sugerir es que busquen cualquier meditación, ¿no? No importa que sea de esta corriente, puede ser trascendental, puede ser mindfulness, puede ser la que encuentren, siempre y cuando les traiga paz, les traiga tranquilidad, los haga sentir bien. Si se sienten tranquilos y bien con una meditación, no escojan una muy larga al principio, porque se van a quedar dormidos y porque no van a introyectar la idea completa. Escojan una cortita, 15 minutos, 20 minutos máximo. Escojan un lugar donde no sean interrumpidos, apaguen su celular, apaguen cualquier interrupción que pueda pasar. No pretendan tener la mente en blanco, ¿no? Yo no sé de dónde surgió esa idea. Eso no es posible. Yo no creo que sea posible tener la mente en blanco, si precisamente el narrador interior siempre está activo, ¿no? La loca de la casa que les decía siempre está platicando y diciendo cosas a veces incoherentes. Entonces, más bien se trata de dejar que los pensamientos fluyan, no hacer historias con los pensamientos, dejarlos que vayan pasando como cuando ven pasar nubes o como cuando ven pasar agua. No juzgar, no criticar y dejarse llevar. Y centrarse en su respiración, como hicimos hace un ratito. Y vean cómo se sienten. Traten de hacerlo, si pueden todos los días, van a empezar a ver diferencias muy pronto. Y si no, lo más seguido que puedan, los fines de semana o en ratos libres. Van a ver que va a empezar a aumentar su productividad en todos los niveles y va a empezar a aumentar su tranquilidad, su paz, van a empezar a dormir mejor, van a estar más en equilibrio, más centrados. Entonces, de verdad, estoy convencida, lo he estado viviendo por los últimos 10 años de mi vida,
Es una diferencia abismal entre hacer o no hacer meditación. En China lo hacen en las escuelas. Yo me quedé maravillada de ver a los niñitos en las primarias. Antes de que empiece cualquier actividad, los ponen a hacer meditación. No muy largas, 5 o 10 minutos, y entonces se preparan para la jornada de una manera amorosa, tranquila, de una manera cariñosa, respetuosa. Entonces, de verdad, si lo pueden hacer, háganlo y compártalo con sus familias. Es muy importante hacer conciencia, ¿no? Estamos hablando de esta mente y de los pensamientos irracionales, ¿no? A veces yo les mando a mis pacientes ejercicios de que hagan como una bitácora diaria durante unos días de los pensamientos que vienen a la cabeza, ¿no? Por más irracionales y ridículos que puedan ser, apúntenlos, ¿no? Hay que detectar cuando hay pensamientos intrusivos que generan malestar. Para poder reorientarlos necesitamos saber de dónde vienen y qué son. Se trata de poner distancia entre los pensamientos y nosotros, ser un poco como observadores de nosotros mismos, ¿no? Es como yo les digo a mis pacientes, haz de cuenta que eres un dron, que estás arriba de ti y estás viendo hacia abajo, observando a esta persona que eres tú y qué está pensando y anota. No juzgues, no critiques, anota, ¿no? A lo mejor te vas a dar cuenta que piensas demasiado en una persona que no tiene nada que ver y por qué piensas tanto en ella, y entonces puedes empezar a quitarle poder y a desmontar la negatividad por medio del autoanálisis, ¿no? Entonces haces el papel de observador de ti mismo y a veces ese simple hecho de observarte empiezas a bajar la ansiedad. Te das cuenta que tus hombros están tensos, te das cuenta que tienes el ceño fruncido, te das cuenta que estás con la mano empuñada, ¿no? Y entonces te sorprendes y dices, ¿por qué estoy así? Si todo está bien alrededor. Y ese simple pensamiento desmonta y relaja las manos y relaja los hombros. Y eso ya es sanador, ya es terapéutico, ¿no? Entonces también es otra de las herramientas, ¿no? La meditación es una, esta es otra. Hay otra, la terapia de exposición, ¿no? Cuando hay miedos, cuando las personas dicen, es que me da mucho miedo, últimamente me han dicho cosas como me da miedo salir a la calle, aunque ya hay como el permiso, ya tenemos el semáforo verde, ya puedes salir, ahora me da miedo salir, ¿no? Se trata de exponernos de manera lenta y repetida, ¿no? Como por acercamientos sucesivos a lo que tanto nos asusta. Un ejemplo es este que les ponía ahorita, al salir del aislamiento, algunas personas les aterra volver a las reuniones, a la escuela, al trabajo, y entonces se recomienda hacerlo por acercamientos sucesivos. Ve yendo a reuniones con muy poca gente, vete de compras cuando el horario sea con muy poco flujo, supera el miedo a través del acto sostenido de volver a ir. No es que lo vayas a hacer sin miedo, ¿eh? Hacerlo con un poquito de miedo es lo esperado para subir de nivel. Y resulta que un día alguien te dice, oye, qué valiente eres. Y dices, no soy valiente, es que lo hice con miedo, pero lo hiciste. Y eso es ser valiente, ¿no? Las personas valientes no creas que jamás tienen miedos y los meten en un costalito y lo meten en algún lugar y a pesar del miedo van hacia adelante. Y un poco de miedo siempre es bueno, ¿no? Porque se llama precaución, ¿no? Un poco de miedo te dice cuando vas a pasar una calle, aguas, puede haber un carro que venga aunque esté el alto, ¿no? Entonces, hay situaciones que requieren poquito miedo, ¿no? Poquita precaución. Eso es bueno si tienes el miedo en la mano y lo pones en un lugar seguro. La resiliencia, a mí me gustó mucho este concepto de Cirulin cuando él dice, es una actitud, es una decisión consciente, ¿no? Está íntimamente ligada a nuestra percepción. Lo podemos ver como un desafío y hacer uso de nuestros apoyos internos extraídos, de todos los elementos positivos de los que hemos hablado hoy, de nuestro carácter, ¿no? De nuestra serenidad, de nuestra responsabilidad, del amor, del altruismo, de todo lo que hablamos. La resiliencia puede ser entrenada y desarrollada a lo largo de la vida.
¿no? Hay gente que se le facilita más por su historia de vida y desde niño ha tenido que ser resiliente. Y hay gente que lo tiene que aprender de grande. Otra vez es como andar en bicicleta. Si no sabes andar en bicicleta hoy día, claro que puedes aprender y se vale ponerle hasta rueditas, ¿no? Tú haces tus estrategias y empiezas a andar en bicicleta y vas a aprender otra vez, ¿no? Más que otra vez vas a aprender por primera vez y vas a poder entrenarte. La resiliencia se fortalece con el uso y se atrofia con el desuso. Eso es bien importante, ¿no? Si tú diario te pones estos desafíos, pues vas a hacer un músculo fuerte, ¿no? Una resiliencia fuerte. Si no lo haces, empieza a atrofiar. Eso es esperado también. Y bueno, ahorita lo que escribí en estas diapositivas que vienen son como las características y lo que se espera en habilidades de una persona resiliente, ¿no? Aprenden a interactuar con los demás y a resolver problemas comunes del diario vivir, ¿no? Oye, no sale con esto, ¿cómo le hacemos? No, pues hazle así, que venga fulano, lo hacemos entre todos, no, yo lo hago, ¿no? Toda esta como lluvia de ideas, habilita y fortalece la manera de ser resiliente. Son personas que son capaces de generar nuevas ideas, nuevos caminos para hacer cosas, son muy creativos, realizan una tarea y la finalizan generalmente, no se quedan a medias. Encuentran el humor en la vida, saben utilizar el humor para bajar la tensión en los grupos o con sus iguales o en sus familias. Expresan pensamientos y sentimientos, son asertivos. No es que se aguanten cuando están incómodos o cuando sienten que hay una injusticia o cuando están indignados, pero lo saben hacer con respeto, ¿no? Saben hacerlo tomando en cuenta lo que el otro siente. Resuelven conflictos en diferentes ámbitos, ¿no? De su vida, en todos los ámbitos, laboral, académico, personal, social, etc. Controlan sus comportamientos, sus sentimientos, sus impulsos, demuestran lo que sienten, pero siempre pensando cuál es la consecuencia de no dañar a los demás ni dañarse ellos mismos. Y una última parte que me parece importantísima, saben cuándo pedir ayuda. No tienen esa humildad de decir, yo no lo puedo todo, no soy todólogo, no lo puedo todo. Para este tema sí necesito ayuda. Y la piden, la valoran y no se critican a sí mismos por no poder hacerlo todos solos. Y bueno, estoy como en la última parte, ¿no? Viktor Frankl es otro personaje importante de la psicología. Él es el creador de la logoterapia, también a partir de un campo de concentración, y bueno, también su historia es interesante, creo que esta es más del dominio público. Él dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate, ¿no? Son frases a veces muy trilladas y vistas en redes sociales, pero que ante una adversidad esas frases trilladas a veces nos sirven mucho como tablita de salvación, ¿no? Porque nos hacen pensar y saber que hubo otras personas antes que nosotros que tuvieron que acuñar estas frases porque pasaron por turbulencias en sus vidas y porque no siempre la pasaron tan bien. Y bueno, con esto terminamos esta presentación. Estoy muy agradecida con todos. Recuerden aprovechar las adversidades para crecer, ¿no? Verlas como oportunidades, no como crisis, no como dolores, no como cosas que no vamos a poder superar, sino que nos pueden hacer crecer. Y bueno, ahora déjenme terminar con la presentación y... perfecto, sí pude. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden levantar la mano para que les demos la palabra o bien escribirlo en el chat. Y mientras, bueno, yo me quedé pensando, entiendo, pero decir que tengo que entrenar a un niño desde pequeño a ser resiliente, de repente puede sonar como cruel pensar que lo tengo que someter a o sea, no, lo tendría yo que someter a ciertos momentos de estrés o de preocupación o de angustia para que aprendiera a desarrollar esa resiliencia.
me queda claro que no lo voy a hacer y que debería de haber algunos otros métodos para enseñárselos sin ser una mamá malvada que los haga pasar por problemas, ¿no? Claro, sí, visto así, tienes muchísima razón, ¿no? No vamos a querer someter a adversidades a nuestros niños. No, más bien se trata de aprovechar la vida cotidiana, las frustraciones cotidianas para enseñarles las bases de la resiliencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que enseñarlos a tolerar la frustración, ¿no? Tenemos que enseñarlos que no todo lo que quieren lo van a conseguir porque lo desean, ¿no? Que hay que trabajarle para poder conseguir algo. Tenemos que enseñarlos a esperar su turno, ¿no? En las escuelas, si se les enseña a esperar el turno, si se les enseña a compartir con los compañeros, si tenemos en los salones de clase, por ejemplo, niños con diferencias, ¿no? Niños que a lo mejor niños que usan lentes desde pequeños, que traen un aparatito para oír bien, que traen un aparatito en las piernitas para tener algo, una corrección ortopédica. Son magníficas oportunidades de hacer equipo, que son características de las personas resilientes. ¿No? Cuando un niño desea algo y tú le dices, sí, claro, generalmente desean algún objeto, algún juguete sofisticado o algo que ellos quieren, enseñar resiliencia ahí es darles la oportunidad de que aprendan a postergar la satisfacción, ¿no? Por ejemplo, en un juego, me estoy imaginando un niño de 10, 11 años que quiere un juego de video y que la mamá le dice, sí, vamos a ahorrar, vamos a comprarlo, mira, tú puedes hacer un trabajo de acuerdo a la edad, claro, y entonces vamos a ahorrar y si haces este otro trabajo y entonces vas a tener, y entonces al niño se le enseña que tener satisfacciones en la vida no van a ser instantáneas solo por desearlo, ¿no? La felicidad es de quien la trabaja. Y si le enseñamos desde temprana edad esto, lo aprenden muy bien. Los niños son muy absorbentes, ¿no? Yo he visto niños que de verdad, cuando se ponen reglas en las familias y alguno de la familia rompe las reglas, son los primeros en alzar la mano y decir, mamá, quedamos en esto, ¿por qué no lo hiciste? ¿No? Estoy pensando ahorita en niños en una familia que habían hecho como una negociación en la que ya no iban a usar nada desechable en su casa, ¿no? Y la mamá tiene una reunión y compra desechables. Y ahí la primera persona que saltó fue el hijo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esa capacidad de aprendizaje de los niños, porque una vez que el niño introyecta estos conceptos y él sabe que las cosas no son tan fáciles, pero que si se esfuerza las va a tener, que él sabe que hay que compartir, que la demás gente también cuenta y también es importante, ya con eso le estamos empezando a enseñar resiliencia, ¿no? Cuando lo enseñamos a cuidar un animalito, cuando lo enseñamos a limpiar su cuarto, a recoger la ropa, a lavar su plato, a ayudar a poner la mesa, todas esas cosas van encaminadas a que un día cuando tenga un conflicto o una adversidad o cuando no salgan las cosas como él quiere, va a estar mucho más preparado que otro niño al que se le dio todo sin pedirle nada, al que de repente le aparecía el juego de video porque dijo que le gustaba. O a veces ni siquiera lo pide, ¿no? Y los papás ya están dando antes. O no, un niño que tiene toda su recámara llena de juguetes y que usa uno o dos y que crece y que ni siquiera le dio la importancia. Son niños que se frustran muchísimo porque el mundo real allá afuera no va a ser así para ellos. Son niños que van a sufrir más, que van a llorar más y que entonces ahí no vamos a ser nosotros las que les hayamos puesto la adversidad, va a ser el mundo real, ¿no? La vida allá afuera. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que los niños aprendan resiliencia desde pequeños. No sé si contesté. Sí, y qué bueno, porque dije, hay algo habré hecho mal de no ponerlos a sufrir. No. No. Maestra Mariela, ¿tienes abierto el micrófono? ¿Vas a comentar algo?
No, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos observación? en Facebook, te mandan saludar desde California, María Isabel. Hola. Y acá, gracias. Acá en el chat, Lilia nos saluda desde Barcelona. Mira, estamos internacionales. Saludos, Lilia, gracias Estamos por muy todo. Internacionales. Ava dice, información muy bonita y muy valiosa. Gracias por la presentación. Excelente en volver a valores. Ana Edith, gracias, muy valiosa para estos momentos. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera comentarlo en viva voz o en el chat. Parece que no. Espero que sea porque quedó muy claro. Quedó clarísimo, porque, ¿sabe? claro, Porque ya, es que en WhatsApp se me llegó una. Tengo aquí 3 abiertos por donde pueda llegar y ya llegó una por WhatsApp. Dice, buenas tardes, gracias por la plática, Denise. Dice, una conocida padece de ansiedad, pues algunas veces está recostada y no puede respirar. Esa situación le provoca salir de su cama y caminar, pero le falta el aire, sobre todo cuando está muy estresada. ¿Qué puedo hacer para ayudarla o qué acciones pequeñas pueden ayudarle? Ella no quiere acudir con un profesional. Ok, bueno, esa respiración agitada nos puede llevar a hiperventilar y a taquicardia. Y entonces generalmente las personas sienten una sensación de muerte inminente, ¿no? Un miedo a que vaya a pasar algo fatal. Entonces, lo primero es tranquilizarla lo mejor que se pueda y que puede usar una bolsa de papel estraza de esas de pan y doblarla y ponerla en nariz y boca como si fuera una mascarilla de oxígeno y respirar lentamente. La recaptura de dióxido de carbono con el oxígeno empieza a tranquilizar la respiración. Y por supuesto, si está ella acompañándola, recordarle que es transitorio, que va a pasar, que todo está bien y acompañarla, ¿no? Y a que pase la crisis de ansiedad. Y bueno, yo sé que no quiere una ayuda profesional, pero le ayudaría muchísimo acercarse a algún profesional de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, alguien que desde afuera pueda ayudarla a verse a ella misma. Porque es muy sencillo a veces, ¿no? A mí me sorprende algunos pacientes que han cursado por ansiedad, por trastorno ya de ansiedad, y cómo la meditación a veces les ayuda muchísimo para calmar, porque ese ataque de ansiedad es porque le está creyendo a su voz interior, a su narrador interior, ¿no? El narrador interior le está diciendo cosas como no vas a poder, o y si no llega, y si pasa esto, y si no te alcanza, y si te corren, y si repruebas, y si. Y ese tipo de pensamientos va generando ansiedad y va subiendo. Entonces, si no le paramos a tiempo, se va a llegar hasta el 10 y es cuando empiezan como a colapsar. Entonces yo lo que les digo a los pacientes es detecta los signos y síntomas cuando vas en el 0, en el 1 o en el 2, ¿no? Cuando empiezas a pensar, por ejemplo, si su disparador es el trabajo, cuando empiezas a pensar en el trabajo, antes de que llegues al 3, desmonta el pensamiento, ¿no? Antes de llegar al 2, haz algo. Salte a caminar, métete a bañar con agua tibia, háblale a tu mejor amiga, tómate un té, respira profundo y piensa todo está bien. Esto que estoy pensando no es real, es un pensamiento fuera de límite y vuelves a regresar a estabilizarte. Es lo que se puede hacer en casa, ¿no? Lo siguiente ya sería ver a algún terapeuta o pedir ayuda profesional. Espero que le ayudes. ¿Sí tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario? Exacto. Bueno, por acá no, por acá no, por acá tampoco y por acá tampoco. Bueno, pues parece que no. Entonces yo creo que hacemos el cierre oficial de esta noche, claro, agradeciendo profundamente esta plática, este tiempo que nos brindaste, que siempre en estos tiempos, por más tranquilos y por más seguros que parece que nos sintamos, pues es importante
que seamos capaces de detectar estos miedos a tiempo, ¿no? Para poder seguir transitando con la mayor paz posible. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo estoy muy agradecida por la oportunidad y creo que estos espacios en las universidades son muy útiles porque aparte, bueno, se puede hablar de muchísimas como riesgos, ¿no? Según la profesión, según el lugar donde estemos cada uno. Entonces, creo que siempre es bueno reiterar y saber que podemos hacer cosas desde nuestro lugar personal para evitar que se propague, para evitar que crezca. Entonces, de verdad estoy muy agradecida. Muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo a todos, ¿no? Y bueno, a todas las mujeres de mi círculo de mujeres que me acompañaron hoy, a todas las mujeres de mis cursos de Shinen Shikun que también están aquí presentes, las estoy viendo, saludos a todas. Les tengo muchísimo cariño y agradecimiento porque hemos crecido juntas. Y bueno, muchas gracias. Me despido entonces. Buenas noches. Buenas noches, a nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la dirección colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu. Agradecemos a la maestra Silvia Sosa, agradecemos profundamente a la doctora Fabiola Alanís por esta oportunidad. Agradecemos con muchísimo cariño a la maestra Lilia Cárdenas. Lilia, un abrazo desde acá. Y a todos nuestros estudiantes, docentes, invitadas, invitados, muy buenas noches. Síganse cuidando, por favor, y nos vemos el siguiente jueves. Muy bien. Gracias.